Hola, ¿qué tal? Nuevamente ya estamos en nuestra materia de formación del Estado mexicano. El día de hoy vamos a tener el aprendizaje de nuestro tema número 2, que se llama Experimento de Gobierno. El aprendizaje que vamos a identificar son los diversos proyectos de nación o las diversas formas de la organización del poder político en nuestro México independiente. Comenzaremos reiterando que como consecuencia del movimiento de la independencia había un caos político. No existía la certeza de qué manera se iba a llevar a cabo la organización del poder político. Habían por allá diversos proyectos, como los que observamos en pantalla, que era un monárquico borbónico, monárquico imperial, un republicano. Son algunos de los primeros proyectos que se empezaron a forjar en esta nación independiente. Dentro del proyecto monárquico borbónico es aquel que tenía como objetivo que nuestro país fuera gobernado por un imperio mexicano y que el representante, el emperador, sea uno de la Casa de los Borbón, dinastía reinante en España, y de esta manera se iba a continuar con la política de Fernando VII. Obviamente este proyecto tenía el apoyo de toda la clase rica, de los comerciantes, burócratas, militares, etc. El segundo proyecto era un proyecto monárquico imperial que también tenía como objetivo que el poder recayera en una sola persona, solo que en este caso el personaje principal era Agustín de Iturbide. Y el proyecto republicano tenía precisamente como objetivo el establecimiento de una república representativa. Al final de cuentas, de estos proyectos resultó ganador la del primer imperio mexicano, que fue la primera forma de gobierno que se estableció en nuestro país al consumarse la independencia. El primer imperio mexicano recayó en Agustín de Iturbide, que fue muy breve. Tuvo una duración de 8 meses, de julio de 1822 a marzo de 1823. Agustín de Iturbide no tenía la experiencia necesaria para poder consolidar el poder político que en esos momentos necesitaba la nación, y dentro de sus primeros puntos que estableció fue disolver el Congreso. No tenía buena comunicación con los integrantes del Congreso, que era más de corte liberal, y esto le trajo muchos enemigos, que al final de cuentas terminarían derrocándolos. Territorialmente hablando, durante este primer imperio mexicano, nuestro país estuvo dividido en provincias. Fueron específicamente 24 provincias. Podemos observar aquí en pantalla de qué manera era precisamente la distribución geográfica de nuestro país. Inclusive teníamos anexado a nuestro territorio parte de Centroamérica. Sin embargo, al finalizar el Imperio Mexicano, las provincias centroamericanas decidieron separarse definitivamente, lo cual fue aprobada por el Congreso en 1824, quedando ya nuestro país sin esas partes de Centroamérica. Como había mencionado, dentro de los primeros puntos y aspectos que estableció Agustín de Iturbide al estar en el poder fue el disolver el Congreso de la Unión, y dentro de las personas que estaban completamente en desacuerdo con esta medida política se encontraba Antonio López de Santa Anna, quien junto con Guadalupe Victoria redactaron y firmaron un plan, un documento para derrocar este primer imperio mexicano. ¿Cómo se llamó el documento? El Plan de Casamata, que efectivamente logró su objetivo, derrocar este primer imperio mexicano, y Agustín de Iturbide fue desterrado, se fue a Italia, aún que había sido desterrado, le siguieron dando su pensión, pero pues Agustín de Iturbide decidió regresar a nuestro país en 1824, y al regresar pues lo aprendieron y fue fusilado. Los restos de Iturbide se conservan al día de hoy en una urna en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de México. Y cuando termina este primer imperio mexicano, ¿qué sucede con el poder político en nuestro país? Pues el poder recae en un triunvirato. ¿Qué significa triunvirato? Significa que el poder político va a recaer en 3 personas, que son estas que observamos en pantalla:
Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Esto de gobierno fue de carácter provisional, en tanto se reunía nuevamente el Congreso, se establecían lo necesario para realizar unas nuevas elecciones y se emitía nuestra primera constitución eh, federalista, que fue la Constitución Federal de 1824. ¿Y cuáles son algunos de los puntos que establecía esta constitución? Pues primeramente establece y reconoce como religión oficial a la católica apostólica romana, establece que nuestro México es libre, que no va a estar gobernado ni por los españoles ni por ningún otro tipo de gobierno extranjero, establece que el poder máximo va a recaer en un presidente que se va a llamar presidente de los Estados Unidos mexicanos, con un vicepresidente que iban a ser electos cada 4 años, se establece la división de poderes en ejecutivo, que era el presidente, legislativo, judicial, que iba a recaer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Al realizarse las primeras elecciones en nuestro país, ¿quiénes resultaron electos? El primer presidente de México electo fue Guadalupe Victoria y el vicepresidente fue Nicolás Bravo. Ellos fueron electos en el periodo de 1825 a 1829. Para esta época y en nuestro país existían claramente dos facciones políticas bien identificadas. Por una parte teníamos a los liberales que apoyaban precisamente esta constitución de 1824, pero por otra parte aún seguían estando los conservadores, los ricos, ¿no? Generalmente que querían seguir conservando sus poderes y todos sus beneficios. Y ahí tenemos entonces como representante de los liberales a Vicente Guerrero y como representante de los conservadores a Manuel Gómez Pedraza. Terminando este primer periodo del presidente de Guadalupe Victoria, de Nicolás Bravo, ya para 1828 se convocan las segundas elecciones y los candidatos son precisamente estas personas que te había yo comentado. ¿Y quién resulta ganador? Resulta ganador Manuel Gómez Pedraza, que para tal efecto no toda la población estuvo de acuerdo y hay revueltas y dentro de los que promueven las revueltas tenemos a Antonio López de Santana, que desconoce, dice que no es cierto, que él no pudo haber ganado, se levantan armas y ante todo este problema dijo Manuel, pues mejor renuncio y renunció. Y cuando Manuel Gómez Pedraza renuncia, entonces sube al poder Vicente Guerrero con su vicepresidente Anastasio Bustamante. Obviamente ese triunfo estaba entre comillas, ¿no? Porque no era el resultado oficial. Por eso te dice que la república naciente empieza a tambalearse, como que no estaba bien sus cimientos. Y una vez que ya Vicente Guerrero sube al poder, ¿qué creen? Pues que Antonio López de Santa Anna también dijo que era un incompetente y que no tenía lo necesario para ejercer el poder político y ¡zas! Que dice que va para afuera. Y redacta un documento que se llama el Plan de Jalapa, donde declara precisamente esto que les había referido, dice que él no puede estar en el poder y al final de cuentas, lo que Antonio López de Santana quería es promover un gobierno de corte centralista, promoviendo un poder conservador. Posteriormente, ante toda esta situación, Vicente Guerrero decide dejar también el poder, se queda el Congreso de la Unión, en tanto se determina qué es lo que iba a suceder, es fusilado Vicente Guerrero y sube, hay nuevas elecciones y en las terceras elecciones que se realizan, sube entonces al poder, ya para 1832, Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente a Valentín Gómez Farías. Tenemos este personaje que hemos mencionado en muchas ocasiones, Antonio López de Santa Anna, cuyo nombre completo es el que podemos observar en pantalla, que en un principio, cuando se dio el inicio de lo que es el movimiento de la independencia, él apoyaba y estaba
con el ejército realista, o sea, apoyaba a los españoles. Y ya posteriormente, con el plan de Iguala, es hasta cuando se une a lo que es el ejército insurgente y ha realizado todos los documentos que he realizado para llegar al poder. Entonces, el aprendizaje que tenemos al día de hoy es precisamente los diversos proyectos que se establecieron en nuestra nación independiente y pasando desde el primer imperio mexicano, la primera república federalista, hasta que llega Antonio López de Santa Anna al poder y vamos a realizar el repaso de lo aprendido para tener un aprendizaje efectivo. Agradezco su atención.